Bueno, doctor Juan Pablo, nuestra primera pregunta, eh, que se centra en describir un poco el marco normativo en el cual se contextualiza el principio de autonomía fiscal territorial, y es cómo cómo describiría a la normatividad que regula la autonomía fiscal en su municipio. De acuerdo, la normatividad que regula la autonomía fiscal como principio en el orden territorial está fuertemente condicionada por la Constitución Política de 1991, así como las leyes nacionales que fijan aquellos marcos generales de los tributos, en el cual se incluye el impuesto de industria y comercio. En la práctica, dicha autonomía es más reglamentaria teniendo en cuenta que se pueden definir ciertos detalles operativos, procedimientos y algunos aspectos de gestión, pero no es creadora dado que no se puede diseñar libremente la creación de nuevos tributos o alterar de fondo dichas bases gravables. Hay un margen de maniobra, pero claramente está limitado por el principio de legalidad tributaria y las normas orgánicas del orden territorial. De acuerdo, muchas gracias. En ese mismo sentido, evaluando un poco el marco normativo, ¿qué podríamos decir en razón de qué elementos del marco legal considera más influyentes en la gestión fiscal local? Los elementos más influyentes son, por un lado, las leyes que estructuran el ICA, que son la base, la tarifa, los sujetos pasivos, y por otro, aquellas normas que regulan el presupuesto y el tema del equilibrio fiscal. También pesa mucho sobre los límites del endeudamiento, la destinación específica de recursos y aquellos lineamientos de la Dirección de Apoyo Fiscal. Por último, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado también influye de forma importante definiendo hasta dónde se puede llegar en dicha potestad reglamentaria. De acuerdo. Eh, ¿Cómo entiende usted el concepto de autonomía fiscal territorial en la práctica? Bueno, en la práctica entiendo que la autonomía fiscal es aquella capacidad real con la que cuenta un municipio para decidir cómo recaudar, cómo administrar y cómo gastar los recursos dentro de un marco nacional de carácter predefinido. Se entiende que no es una autonomía absoluta, sino que se trata de un espacio de decisión relativa sobre el tema de tarifas, facilidades de pago, gestión de cobro, fiscalización y priorización del gasto. En ese sentido, la clave es si el municipio puede adaptar su política fiscal a la realidad económica y social o si termina siendo simplemente un ejecutor de decisiones de carácter central. Gracias. ¿Qué elementos teóricos considera útiles para comprender la autonomía fiscal? Especialmente para poder entender el tema de la autonomía fiscal, son útiles las teorías del federalismo y de la descentralización fiscal, que explican la forma en que se distribuyen las competencias respecto a los recursos entre los diferentes niveles del gobierno. También la teoría del esfuerzo fiscal es relevante dado que permite evaluar en qué medida un ente territorial va a aprovechar su capacidad tributaria. Y la teoría del bienestar también ayuda a analizar cómo la estructura tributaria y el uso del ingreso local termina afectando los principios de equidad y la eficiencia dentro del territorio. Gracias. ¿Cómo cree que ha cambiado la autonomía fiscal municipal en los últimos años? Se puede decir que este principio tiene una evolución ambivalente, dado que normativamente se reconocen competencias importantes hacia los territorios, pero en la práctica muchas decisiones clave siguen siendo centralizadas. Ha habido avances significativos en los sistemas de información, en la regulación del ICA y el fortalecimiento institucional en algunos municipios, lo que permite ampliar su margen de acción. Sin embargo, existe aún una dependencia en cuestiones de transferencia, en asuntos de rigidez normativa, en materia tributaria, que limita dicha autonomía para que se traduzca plenamente en decisiones fiscales de carácter diferenciado. Vale, gracias. ¿Qué hitos o cambios recuerda
como más relevantes en la evolución de esta autonomía? Un hito clave sería la Constitución de 1991, que termina elevando a rango constitucional la autonomía territorial. Otro momento que puede considerarse importante son las reformas de los 90 y 2000, que fortalecieron tributos como lo son el impuesto predial y el de industria y comercio, y que definieron también los asuntos relativos a las transferencias. Más recientemente, la estandarización de información financiera y el control fiscal también han obligado a los municipios a profesionalizar su gestión, lo que ha incidido directamente en el ejercicio de la autonomía fiscal. Bueno, ahora pasamos a una serie de preguntas que lo que tratan de validar es un poco es el proceso de caracterización del recaudo, la distribución y la sostenibilidad del impuesto de industria y comercio en su municipio. En ese sentido, la primera pregunta sería la siguiente. ¿Cómo describiría el comportamiento del recaudo del impuesto de industria y comercio en su municipio? Bueno, en general el recaudo de industria y comercio ha mostrado una tendencia de tipo creciente, pero con una alta sensibilidad al ciclo económico y a los diferentes choques sectoriales. Hay años en que se muestra un buen desempeño asociado al dinamismo empresarial y en mejoras en fiscalización, y otros en que se estanca por cierres, informalidad o situaciones de crisis. Aún se puede decir que existe una brecha importante entre el potencial de recaudo y lo efectivamente recaudado por parte de las entidades territoriales. Vale, de acuerdo. En ese sentido, ¿usted podría indicarnos qué factores influyen en el nivel de recaudo? Dentro de los factores se podría decir que influye el tamaño, la diversificación de la base empresarial, también el grado de formalización económica y la capacidad administrativa para identificar, controlar y generar la cobranza del impuesto. También pesa lo relativo a la cultura tributaria de los contribuyentes, la estabilidad de las reglas fiscales y la coordinación entre el catastro, cámaras de comercio y la administración tributaria local. Finalmente, decisiones políticas sobre tarifas, exenciones o acuerdos de pago terminan impactando directamente el nivel de recaudo. De acuerdo. Y al respecto de qué dificultades o facilidades se encuentran en la gestión del recaudo, ¿qué nos podría comentar? Entre las dificultades destacaría la informalidad, la insuficiente actualización de la base de datos que posee la administración municipal y la limitada capacidad tecnológica en algunos entes territoriales. También hay una resistencia fuerte de ciertos sectores a la fiscalización y ciertas dificultades para hacer cobro coactivo de carácter efectivo. Como facilidades, cuando se cuenta con equipos técnicos estables, los sistemas de información integrados y apoyo político y la gestión del ICA mejora de manera notable. Bueno, ¿y cómo percibe la distribución de la carga tributaria del ICA entre los distintos sectores económicos? La distribución no suele ser plenamente equitativa. Hay sectores que terminan aportando proporcionalmente más, ya sea por una cuestión de mayor formalidad o por estar más visibles dentro del foco de la administración. Otros, especialmente actividades informales o difíciles de controlar, contribuyen menos de lo que correspondería a su peso económico. En general, persisten asimetrías que reflejan tanto la estructura productiva como las capacidades de control de los municipios. Desde ahí entonces, ¿qué criterios se usan para determinar esta distribución? Bueno, formalmente la distribución se determina por la normativa de tarifas, los códigos de actividad y la clasificación sectorial que adopta cada municipio. En la práctica inciden también decisiones sobre dónde focalizar la fiscalización, qué sectores se priorizan para el seguimiento y qué beneficios o alivios se otorgan al contribuyente. La capacidad para segmentar los contribuyentes y ajustar las estrategias por sector
terminan influyendo bastante en la distribución real de la carga tributaria. Gracias. Ahora bien, ¿cómo evaluaría la estabilidad del impuesto de industria y comercio como fuente de financiación municipal? Se puede decir que el impuesto de industria y comercio es una fuente muy importante, pero no completamente estable. Su comportamiento depende del dinamismo empresarial, del ciclo económico y la resiliencia de ciertos sectores predominantes en el municipio. Aún así, frente a otras fuentes de financiamiento, suele ser relativamente más predecible que los ingresos ocasionales, pero menos estables que las transferencias de orden nacional. Desde ahí, ¿qué riesgos podrían afectar la sostenibilidad futura del impuesto de industria y comercio? Entre los riesgos encontramos la concentración en pocos sectores o grandes contribuyentes, el asunto de la deslocalización de empresas, los cambios normativos que limitan la base o las tarifas y aumentos significativos de informalidad. También lo que es relevante es la falta de inversión en capacidad institucional, dado que si no se moderniza la administración tributaria, el impuesto de industria y comercio puede empezar a perder peso relativo frente a la economía local. Finalmente, crisis económicas de carácter prolongadas pues tienden a erosionar tanto el recaudo como la cultura de pago. Gracias. Bueno, ahora las preguntas se orientan un poco a determinar la incidencia del principio de autonomía fiscal territorial en el impuesto de industria y comercio. En ese sentido, pues nos encontramos en un nuevo contexto para que lo tenga claro, doctor Juan Pablo. Eh, Primera pregunta, ¿cómo considera que la autonomía fiscal influye en los niveles de recaudo del impuesto de industria y comercio? Cuando la autonomía fiscal se ejerce efectivamente, permite ajustar tarifas, procesos y estrategias de fiscalización a la realidad local de cada municipio, lo que puede mejorar ostensiblemente el recaudo. Un municipio con margen para decidir y con capacidad técnica puede crear incentivos, simplificar trámites y focalizar controles de una forma más eficiente. Si la autonomía existe únicamente en el papel y no se acompaña con capacidades, su influencia en el recaudo es bastante limitada. ¿Qué decisiones locales han tenido mayor impacto en ese recaudo si las conoce? Tienen mucho impacto las decisiones sobre actualización de bases de contribuyentes, la depuración y el cruce de información con otras entidades y el fortalecimiento del cobro tanto persuasivo como coactivo. También inciden los cambios en la estructura de tarifas, la adopción de incentivos temporales de normalización y la implementación de plataformas tecnológicas que facilitan las declaraciones y el pago. Cuando estas decisiones se toman de forma planificada, el efecto en el recaudo suele ser visible en pocos años. Vale, gracias, doctor. Doctor, ¿conoce usted de qué manera la autonomía fiscal permite ajustar la distribución del ICA? La autonomía fiscal permite definir tarifas diferenciadas por cada una de las actividades, establecer tramos o rangos según ingresos y revisar beneficios que favorecen a ciertos sectores. Eso le permite al municipio un margen para corregir los desequilibrios o aliviar sectores estratégicos sin depender de las reformas nacionales. También posibilita rediseñar procedimientos de fiscalización para abarcar sectores históricamente poco controlados. Ya, gracias. ¿Y qué decisiones han modificado esta distribución en los últimos años, si las conoce? Bueno, los cambios en la tarifas, de la estructura de tarifas, lo relativo a la eliminación o creación de exenciones y la reclasificación de actividades económicas han sido claves para modificar la redistribución. También han influido políticas específicas de control sobre sectores tradicionalmente conocidos como evasores o subdeclarantes, y en algunos casos las decisiones de alivios a sectores afectados por ciertas crisis han alterado de forma temporal la distribución de la carga del impuesto a industria y comercio. Gracias.
¿Ha logrado identificar, doctor Juan Pablo, qué efectos esto ha producido en los sectores económicos justamente a partir de estos ajustes? En algunos sectores, el ajuste ha generado una mayor percepción de justicia y de alineación de la carga con su capacidad económica. En otros, especialmente cuando se aumentan tarifas o se endurece la fiscalización, se percibe tensiones y resistencia de carácter inicial. Eh, a mediano plazo, si las reglas son claras y estables, los sectores tienden a adaptarse y el sistema gana legitimidad. Gracias. ¿Qué relación observa entre la autonomía fiscal y la sostenibilidad del impuesto de industria y comercio a un largo plazo? Cuando se ejerce adecuadamente la autonomía fiscal, se contribuye a la sostenibilidad del ICA porque permite ajustar el tributo al contexto de orden local, permite diversificar la base y a mejorar la gestión municipal. Una entidad territorial puede decidir y aprender de su propia experiencia tributaria, tiende a construir un sistema más robusto. Al contrario, si la autonomía es muy limitada y no se acompaña con capacidades, el impuesto de industria y comercio queda más expuesto a choques internos, externos, perdón, y a las decisiones tomadas desde el nivel central sin considerar la realidad local. Doctor Juan Pablo, ¿usted logra identificar qué acciones derivadas de esta autonomía han fortalecido o han debilitado la estabilidad del impuesto? Han fortalecido la estabilidad de las acciones de modernización de la administración tributaria, lo relativo a la implementación de sistemas de información y la revisión periódica de tarifas y beneficios. Por el contrario, decisiones de alivios generalizados sin un análisis de carácter técnico o falta de continuidad en políticas de fiscalización pueden tender a debilitar la estabilidad del impuesto. La clave en este punto es ejercer la autonomía con criterios técnicos y de mediano plazo, no solo con una lógica de carácter coyuntural o político. Gracias. Bueno, y este sería nuestro último contexto. Ahora las preguntas están orientadas a evaluar, determinar un tanto el alcance de la autonomía fiscal territorial respecto del impuesto de industria y comercio. Bueno, en ese sentido, la primera pregunta para este nuevo contexto sería, ¿qué restricciones legales limitan la autonomía fiscal en el manejo del impuesto de industria y comercio? La principal restricción o restricciones provienen del principio de reserva legal que genera una incapacidad del municipio para crear nuevos tributos o modificar elementos esenciales del impuesto por vía de acuerdos de carácter local. También limitan los topes y criterios de tarifas fijados por normas de orden nacional, así como la exigencia de armonizarse con tributos nacionales para evitar la doble imposición. Además, la jurisprudencia ha ido acotando ciertas prácticas locales que excedían dichos márgenes. En ese sentido, doctor Juan Pablo, le pregunto, ¿cómo afectan estas limitaciones la toma de decisiones tributarias? ¿Logra identificarlo? Pues estas limitaciones o obligan a que muchas decisiones se centren en aspectos netamente operativos de gestión y de control, más que propiamente en un diseño estructural del impuesto. Estas decisiones tributarias reducen, por así decirlo, la capacidad de hacer ajustes profundos cuando el contexto local ciertamente lo demanda, lo que puede generar un cierto nivel de frustración tanto en la administración como en los contribuyentes. Y al mismo tiempo da un marco de seguridad jurídica que es también relevante para la inversión y la previsibilidad de orden fiscal. De acuerdo. Y desde ahí, ¿qué cambios normativos considera necesarios implementar, si los hay? Bueno, sería pertinente contar con un marco más claro y flexible que permita ajustar tarifas y bases dentro de ciertos rangos definidos, considerando la realidad productiva de orden local. También se requieren normas que fortalezcan la coordinación entre los niveles de gobierno en materia de información tributaria y control a elevación. Finalmente, una revisión integral del esquema del impuesto de industria y comercio
con participación de los municipios, podría mejorar la coherencia entre el concepto de autonomía fiscal y de competitividad territorial. Ahora me gustaría saber su opinión al respecto de qué capacidades o recursos institucionales limitan el ejercicio pleno de la autonomía fiscal. Ciertamente limitan especialmente la falta de personal especializado, la alta rotación de funcionarios y la debilidad de los sistemas de información. En algunos casos, la administración tributaria no cuenta con suficientes herramientas tecnológicas ni con procesos estandarizados. Y ello hace que, aunque en el papel se pueda definir la existencia de autonomía, en la práctica sea difícil ejercerla de manera estratégica. ¿Qué retos enfrentan para ejecutar decisiones autónomas sobre el ICA actualmente, doctor? Bueno, uno de los retos consiste en conciliar decisiones técnicas con presiones políticas del corto plazo. Por ejemplo, frente a los ajustes de tarifas o el endurecimiento de controles. Otro es la comunicación con los contribuyentes. Cualquier cambio grande genera incertidumbre y requiere una pedagogía. Además, la coordinación interna entre dependencias del municipio tiende a dificultar la implementación coherente de las decisiones de orden tributario. En ese sentido, ¿qué mejoras serían necesarias? Sería necesario entonces fortalecer los equipos técnicos, estabilizar aquellos cargos que se consideren claves para la gestión tributaria y mejorar las plataformas tecnológicas. También es importante desarrollar las capacidades de análisis de datos para tomar decisiones basadas en evidencia y no solo en mera intuición. Finalmente, mejorar la articulación con otras entidades como son cámaras de comercio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, permitiría ayudar a tener una visión más completa respecto a la base gravable y al recaudo del impuesto. Y por último, ¿qué oportunidades ofrece la autonomía fiscal para mejorar la gestión del impuesto de industria y comercio? Bueno, el principio de autonomía fiscal ofrece la posibilidad de diseñar políticas tributarias que se ajusten de manera más adecuada a la estructura productiva y a las diferentes necesidades del municipio. Este principio permite innovar en mecanismos de recaudo, generar incentivos sectoriales que sean justificados a las estrategias de formalización y si se aprovecha con responsabilidad técnica, la autonomía puede convertirse en una palanca para fortalecer el impuesto a industria y comercio, como también la legitimidad del sistema tributario local. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Muy amable por su apoyo, por su colaboración. Estaremos en contacto.